Amén, hermanos, que el Señor le bendiga en esta tarde, noche. Además está decirles que le extrañamos a muchos de ustedes que no he visto, amén. Y en este momento le damos gracias a Dios porque nos ha dado este medio para poder, para que la palabra del Señor pueda llegar hasta sus hogares, amén. Así que Dios le bendiga nuevamente. Quisiera ir en una oración, amén, para que Dios tome control y dominio de mi vida, amén. Que el Señor le bendiga. Señor, vamos delante de tu presencia en este momento, dándote las gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque Señor, tú eres bueno para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este momento que tú nos das, Señor, en el cual nos disponemos, Señor, a recibir de tu palabra, Señor. Esa palabra que proviene de ti, esa palabra que tú nos has dejado, Señor. Yo en este momento, Señor, entrego mi vida delante de ti. Yo te pido que tú tomes dominio de mi ser y me uses conforme a tu voluntad, Señor. Y que esta palabra, Señor, pueda ser de provecho para cada uno de tus hijos, Señor. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo una palabra, hermanos, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9. Amén. Y lo leo en el nombre del Señor. Y dice así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Hermosa palabra, amén, hermano. Me encanta este libro, el libro de Josué. Si nosotros nos ponemos a examinar este libro, a escudriñarlo, nos vamos a dar cuenta de que Josué fue un gran hombre, amén. Fue un hombre que tuvo grandes victorias. Fue un hombre que luchó, que fue valiente, que fue un hombre apasionado, amén, delante de Dios. Y todo esto lo llevó a tener victoria siempre, amén. Eh, una de las misiones que tenía Josué era poder conquistar la tierra prometida, la tierra que el Señor le iba a entregar al pueblo de Israel. Josué era un hombre que fue sucesor de Moisés y la misión de él era tomar esta tierra, la tierra de Canaán. Esta tierra era la tierra prometida por Dios para el pueblo de Israel, pero no era algo regalado, sino que Josué tenía la gran misión junto al pueblo de Israel tomar esta tierra que estaba habitada por la gente que vivía en aquellos lugares, amén. Por lo cual no era una tarea fácil que tenía Josué en ese momento, amén. Josué tenía la misión de poder conquistar esa tierra, amén. Y, y si usted lee este libro, hermano, se va a dar cuenta de que Josué fue un hombre que tuvo grandes victorias, eh, que, que fue desde principio a fin un hombre íntegro delante de Dios. Fue un hombre que alcanzó a cumplir todo lo que Dios le había pedido que hiciera, amén. Y una de las razones por la que a Josué le fue bien es simplemente porque hizo lo que tenía que hacer. Amén. Josué hizo lo que tenía que hacer. O sea que, en otras palabras, podríamos decir que Josué obedeció a lo que Dios le estaba mandando. Amén. Tal vez suene fácil para nosotros decir que Josué hizo lo que tenía que hacer simplemente. Amén. Pero la verdad es que obedecer no es fácil y lo podemos ver desde el principio. Desde el comienzo de la palabra de Dios podemos ver cómo Adán y Eva desobedecieron el mandato del Señor. Y de ahí en adelante para el hombre fue cada vez más difícil cumplir con esta misión de obedecer al Señor. Amén. Y la verdad, hermanos, que por eso el Señor le manda a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque lo que Dios le había encomendado, lo que él tenía por delante, no era algo fácil. Por eso Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Y una de las características que nosotros podemos encontrar acerca de Josué es que Josué era un hombre apasionado. Si nosotros buscamos, podríamos decir, un nombre a Josué o un sobrenombre o un apodo a Josué, podríamos decir que Josué era un hombre apasionado. Amén. Si nosotros buscamos en el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 11, nos podemos dar cuenta de la pasión que había en este hombre, en Josué.
Dice ahí en Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahí estaba Josué. Josué estaba siempre con la intención en su corazón de poder conocer más de Dios, de poder estar en su presencia. Dice ahí que él permanecía, y a través de esta palabra nosotros podemos darnos cuenta de la pasión que había en Josué. Amén. Eh, a través de esta pasión, hermano, Josué alcanzó grandes victorias porque Josué, a través de esta pasión, una vez que él toma el cargo de poder llevar a este pueblo a la tierra prometida, Josué obedeció al mandato del Señor. Una de las cosas que siempre el Señor mandaba era de que no fueran tras dioses ajenos. Pues sabemos que este pueblo venía saliendo de Egipto, donde había mucha idolatría. Pero Josué obedeció a la palabra de Dios, al mandato que Dios le había dado, obedeció firmemente y él siguió adelante. Y por eso tuvo grandes victorias, muchos éxitos. Amén. Y finalmente, cuando Josué llega casi al final de su vida, al final de su carrera, todo lo que él había hecho, le entrega, podríamos decir, como la llave del éxito al pueblo. Le entrega un consejo muy sabio, que eso se encuentra en el libro de Josué, capítulo 23, del 10 al 11. Amén. Y lo voy a leer. Aquí Josué le habla al pueblo. Una vez que él ya está a punto ya de morir en su vejez, le dice así: esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartados de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Amén. Aquí dice: no mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni os sirváis ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Amén. Josué le entrega, por decir así, las directrices a este pueblo, lo que ellos debían seguir de ahí en adelante. Amén. Y también les dice, le aconseja al pueblo: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Como él os dijo, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Ahí, hermanos, Josué le está entregando al pueblo la llave o la clave del éxito. Ahí dice claramente: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Para que améis a Jehová vuestro Dios. Ahí, como le decía yo, hermano, está entregándole la clave del éxito al pueblo. Lo que ellos debían seguir de ahí en adelante era amar al Señor por sobre todas las cosas, porque entonces le iba a ir bien. Entonces, después de esto, su corazón no se iba a inclinar hacia el mal, hacia el pecado. Amén. Pero sabemos y conocemos algunos que, si nosotros leemos más adelante, hubieron muchos hombres, muchos gobernantes que no siguieron este consejo de parte de Josué. Y a través de esto, de no seguir el consejo de Josué, sus corazones se inclinaron hacia el mal. Y estos hombres y mujeres comenzaron a hacer lo malo delante de Dios. Muchos de ellos idolatraban, y a través de esta desobediencia que ellos cometían, el Señor los entregaba en manos de sus enemigos. Y a través de esto venía destrucción sobre ellos, venía hambre, venía pestilencia sobre ellos. Amén. Pero no fue así con la vida de Josué, porque Josué fue un hombre íntegro desde el principio hasta el fin de su vida. Solamente una vez tuvo una derrota en una de las tantas batallas que tuvo, y no fue ni siquiera por culpa de él, sino que fue por culpa de uno de sus soldados que desobedientemente tomó el anatema del cual el Señor había dicho que no tomara. Amén. Una de las cosas, hermanos, que yo aprendí cuando el Señor me llamó a sus caminos, cuando recién estaba yo en su casa, una de las primeras cosas que aprendí fue
el orden que nosotros debíamos tener en nuestro corazón. Amén. Y a mí se me enseñó que primeramente lo que nosotros debíamos tener como prioridad en nuestra vida, en nuestro corazón, es el Señor. Que nosotros debíamos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Ese debía ser la primera prioridad en nuestra vida, en nuestro corazón. Luego viene la familia y luego la iglesia. Ese fue el orden que se me enseñó a mí cuando recién yo llegué aquí a los caminos del Señor. Y normalmente si a uno llegan y le preguntan ¿cuál es tu prioridad en tu vida? Nosotros respondemos inmediatamente y quizás muchos de nosotros decimos lo que se nos ha enseñado. No, yo tengo primero al Señor en mi corazón, luego está mi familia y luego está la iglesia. Pero si nosotros nos analizáramos internamente, si nosotros podríamos decir nos miráramos hacia adentro, ¿es así? ¿Es tan así como nuestra boca lo dice? Y ¿sabe qué, hermano? Es bueno a veces detenerse en nuestra vida a analizar nuestro corazón, a analizar nuestra vida, a ver cuáles son nuestras prioridades, a ver si verdaderamente el Señor está aquí en nuestro corazón. Es importantísimo tener primeramente al Señor en nuestro corazón porque como vemos ahí fue la clave del éxito para Josué, para conquistar, para tener grandes victorias, para hacer todo lo que el Señor le había mandado. Es necesario primeramente tener al Señor en nuestro corazón. Si nosotros leemos Lamentaciones 3:40, podemos encontrarnos que es bueno que nosotros nos escudriñemos y nos miremos, como le decía, hacia adentro. Dice ahí en Lamentaciones 3:40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Amén. Como le decía, es importante en nuestro caminar muchas veces ver cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida. Porque como le decía, a veces nos pueden preguntar y hablamos de nuestra boca hacia afuera, ¿ven? Y al pensar un poco yo en esto, la verdad es que me acordaba un poco del caso de Pedro. No sé si ustedes se acuerdan de esa parte de esa historia, en donde dice el Señor ahí que estaba con su discípulo, Jesús, y Jesús le dice, esta misma noche uno de ustedes me entregará y pasaré a ser prisionero y me condenarán a muerte. Y salta Pedro, apasionado podríamos decir, o con grande emoción, y le dice, no, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y ahí el Señor le dice, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro le dice, no, de ninguna manera. Y llegó el momento, ¿cierto? Como conocemos, toman al Señor preso, se lo llevan, y Pedro y sus discípulos, dice ahí la palabra, que se escondieron. Y le preguntaron ahí a Pedro, Pedro, ¿tú eres de los que estaban con Jesús, cierto? No, no, yo no era. Y le preguntaron nuevamente y nuevamente por tercera vez, y lo negó 3 veces, ¿cierto? Y ahí conocemos que el gallo cantó tal y como el Señor le había dicho, antes que cante el gallo tú me negarás 3 veces, Pedro. Pedro en ese momento habló de emoción, habló, como le decía yo, desde la boca hacia afuera. Y es muchas veces, hermanos, lo que nos pasa a cada uno de nosotros, amén. Por eso es bueno examinarse y ver cuáles son las prioridades de nuestro corazón. ¿A qué le estamos dando nuestra mayor parte de nuestro tiempo? ¿Qué tenemos ahí en ese primer lugar que le pertenece al Señor, amén? Luego de que Jesús sabemos que es crucificado, le es dado de muerte, Jesús resucita al tercer día y después dice ahí la palabra que se le aparece nuevamente a sus discípulos. Y en un momento, en una conversación ahí que tiene con Pedro, le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde que sí le ama. Pero el Señor insiste, amén, y le pregunta nuevamente, Pedro, ¿tú me amas más que esto? Claro, sí, Señor, yo te amo. Y luego por tercera vez el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Entonces ahí Pedro se entristeció. Hubo un momento en mi vida en la cual mi madre me estaba contando una historia y yo la escuchaba y en un momento yo le preguntaba a mi mamá, ¿en serio, de verdad? Y le repetí esa pregunta, ¿de verdad? Y le pregunté de nuevo por tercera vez si era cierto lo que me estaba contando. Y ya cuando le pregunté la tercera vez, mi mamá se enojó conmigo.
porque le estaba dando a entender que yo no le creía lo que ella me estaba diciendo. En ese momento Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Y ahí en ese momento Pedro se dio cuenta y se recordó aquella vez en la que la había negado, amén. En aquel momento en que Pedro había negado al Señor y se dio cuenta de que él era hombre y que él podía fallar, amén. Y la palabra del Señor en este momento nos quiere aconsejar esto, amén, que es necesario que nosotros pongamos primeramente al Señor en nuestro corazón. Es la clave del éxito, hermano, amén. Cuando nosotros eh, le entregamos este primer lugar de nuestro corazón a otras cosas vanas, entonces es cuando nos desviamos. Entonces es cuando no nos resultan las cosas. Entonces es cuando el Señor nos aprieta y nos hace dar cuenta en la condición en la que estamos, amén. Por eso Dios en este momento quiere aconsejarte lo siguiente: entrégame ese lugar que me pertenece a mí. Entrégame ese primer lugar, amén. Dios conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestros pensamientos y conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Eh, a través de la palabra conocemos y entendemos que el Señor tiene el control de todo. Él tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de ti, amén. Y a través de la palabra también podemos conocer, hermanos, que Dios es fiel, que Dios es fiel con cada uno de nosotros y Él nunca nos abandona. Muchas veces pensamos que Dios nos abandona, que Dios se aleja de nosotros, pero es al contrario, porque Dios siempre permanece fiel y nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Dios siempre está ahí para acudir a todo lo que nosotros en el momento padezcamos, amén. Somos nosotros los que desobedientemente muchas veces y a través de las cosas vanas que van sucediendo en nuestra vida, nos alejamos de la mano del Señor. Y como le digo, hermano, el Señor no nos abandona, el Señor siempre permanece fiel y Él tiene el control de tu vida. Ahí en Génesis el Señor le dice y le da una gran promesa a, a un hombre que se llama Jacob y le dice: no te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que te he dicho. Amén. Y esas promesas, esas grandes promesas que están en la palabra de Dios, pasan a ser promesas para cada uno de nosotros cuando nosotros le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, amén. Él no cambia, Él es el mismo siempre. Así que yo te invito, hermano, a que tú puedas escudriñar la palabra de Dios, porque es una forma en la cual nosotros nos podemos enamorar, nos podemos encantar del Señor. A través de su palabra nos damos cuenta de todas las maravillas, de todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. A través de la palabra, como le decía, encontramos grandes promesas. Y es necesario, hermanos, que en este tiempo difícil en el cual nosotros estamos viviendo, nos tomemos de estas promesas. Nos tomemos de estas promesas de parte de Dios. Porque así lo hizo Josué. El Señor, como le decía en un principio, le dio una gran promesa a este varón. Le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y al comienzo le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es promesa de Dios, una gran promesa de Dios, que también es para cada uno de sus hijos. Y así como estas promesas, hay grandes promesas para cada uno de nosotros. Y es necesario que nos tomemos en este tiempo de esas promesas que Dios tiene para nosotros. Hermano, yo te invito a que tú puedas escudriñar la palabra de Dios, a que tú puedas leer su palabra. Yo sé que a través de esto tú te vas a ir encantando cada vez más del Señor. Tú te vas a ir enamorando de Él. Y a través de esto, Él va a tomar su lugar, el lugar que a Él le pertenece. Amén, hermano. Esta es la palabra y el consejo de Dios que Él te ha traído en este momento, en esta noche. Amén. Y quisiera en este momento orar para que el Señor pueda obrar en nuestra vida, amén, pueda obrar conforme a su voluntad.
para que Él tome el lugar que a Él le pertenece. Si tú has dejado ese primer lugar que le pertenece a Dios, si tú le has dado otro lugar al Señor que no le pertenece, es el momento que tú puedas ir en este momento delante de Él a sus plantas y decirle, Señor, perdóname. Y déjame decirte, hermano, que el Señor te está esperando con sus brazos extendidos, que Él te recibe así como lo vemos en la historia del hijo pródigo, y el padre recibía a aquel hijo que se había perdido. Así el Señor te está esperando en este momento con sus brazos abiertos. Él no desecha a nadie. Él es un Dios de segundas oportunidades. Y Él en este momento te da la oportunidad nuevamente a ti. Él extiende sus brazos de amor y de misericordia para tu vida. Amén. Así que en este momento yo te invito a que tú le abraces. Y si tú te has olvidado de Él, si tú le has entregado un lugar que a Él no le pertenece, dile al Señor en este momento, toma el primer lugar en mi vida, toma el primer lugar en mi corazón, porque a ti te pertenece, Señor. Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias por tu amor y por tu fidelidad, porque sabemos que tú nunca fallas, Señor. Somos nosotros los que siempre, Señor, te fallamos, pero tú eres perfecto, Señor. Tú eres lleno de amor, lleno de misericordia. Lento para la ira, dice tu palabra, y grande en misericordia, Señor. Por eso en este momento acudimos delante de ti. Queremos, Señor, abrazarte en este momento. Queremos que, Señor, poder sentir tus caricias, Señor. Padre, y te invitamos, Señor, te abrimos nuevamente la puerta de nuestro corazón para que tú vengas y hagas morada, Señor. Te necesitamos, Señor, aún más en estos tiempos, Señor, en los cuales vivimos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Señor, estar contigo, siempre aferrados a ti, Señor. Por eso yo te pido, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, aquel que está claudicando en dos pensamientos, aquel que se le ha hecho difícil en este tiempo seguirte, Señor, aquel que le ha costado orar, aquel que le ha costado buscarte, Señor. Yo te pido, Señor, que tú enciendas, Señor, su corazón, que enciendas corazones en este momento, así como la pasión que sentía Josué por ti, Señor. Yo te pido que tú lo enciendas, Señor, enciendas esos corazones, Señor, que se han apagado por ti, Señor. Enciéndelos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que ahora tú toques sus corazones, Señor. Toca esos corazones, Señor, y enciéndelos por ti. Enciéndelos, Señor, para ti, en el nombre de Jesús, Señor. Y que esa pasión, Señor, pueda ser contagiada, Señor, para aquellos que no te conocen, para aquellos que se han apagado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, desde el más pequeño, Señor, hasta el más grande. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.